Aprende a poner en práctica el perdón de un curso de milagros y descubre cuál es el papel del comportamiento en esta enseñanza. Nos emplazamos un fin de semana para profundizar en estos dos temas en un retiro con la maravilla de poderlo compartir con otros compañeros y en un enclave maravilloso como es Montserrat. La práctica del perdón, en realidad, si ya estás familiarizado con un curso de milagros, te habrás preguntado muchas veces quizás ¿cómo hago esto exactamente del perdón? O por ejemplo, ¿cómo lo entrego a la expiación? ¿No? Que son términos que aparecen en un curso de milagros. Pues bien, en este retiro vamos a dar un breve repaso teórico sobre el perdón, lo que es la expiación, y nos vamos a poner a practicar para esclarecer cómo llevar a cabo esta práctica, esta sadhana central del curso que es el perdón. Vamos a poder hacer prácticas donde podamos señalar, apuntar y tener claro a nivel interno cómo practico el perdón de las ilusiones. Y luego también hablaremos sobre el papel del comportamiento. Muchas veces podemos escuchar en el ámbito del curso quizás que el comportamiento no importa porque esta realidad a nivel metafísico pues es una apariencia, es un sueño, y como esta realidad es un sueño, lo único que debemos hacer consciente es que es un sueño. Por supuesto que esta afirmación tiene razón de ser, ¿no? Porque la metafísica es la base, es la antorcha que ilumina la mente y es el centro de todo, pero sin embargo queda incompleto decir solamente esto, o de alguna manera faltan matices que al conocerlos consiguen que todo haga sentido para nosotros, para nuestro corazón y nuestra devoción por esta enseñanza, ¿no? Si bien es cierto que debemos abrirnos a darnos cuenta de esta realidad metafísica, que es que el mundo de las apariencias es una apariencia, es un sueño, del mismo modo el comportamiento en el sueño tiene que reflejar nuestra luz interior, básicamente, ¿no? Estos matices de comportamiento para mí ha sido fundamental descubrirlos, sobre todo tras profundizar en los textos más tempranos del curso. Y me encantaría compartirlo con vosotros en este retiro. En los textos más originales encontramos con absoluta claridad cuál es el papel del comportamiento para el estudiante de un curso de milagros. Y aunque en la edición azul más divulgada podemos encontrarlo, parece como que de algún modo queda un tanto velado o tímido. Más en los textos originales en realidad parece claro y diáfano, y además es muy importante porque esta parte conductual vamos a poder entender cómo está vinculada a la expresión del milagro, que el milagro es otra de las cosas que como estudiantes del curso siempre a veces queda como ambiguo, ¿no? Y cuando estamos en una enseñanza que lleva por título un curso de milagros, parece que es fundamental comprender cómo es esa expresión de ese milagro. Entonces, paradójicamente, cuando vemos en esos textos originales todo este matiz de la parte conductual o de comportamiento, pues incluso entendemos cómo se mueve el milagro para el obrador de milagros. Pero bueno, todo esto lo vais a poder entender y comprender muchísimo más si compartimos, si sentís venir a este retiro, porque podremos estar apuntando textos, leerlos. Bueno, está todo como preparado para poder hacer esta ruta. Compartiendo algo más sobre esto, decir que la palabra comportamiento, específicamente la palabra comportamiento, aparece en numerosas ocasiones en los textos originales, así como otros sinónimos, ¿no? Una palabra que luego en la edición azul se va diluyendo hasta el punto que aparece 2 veces. Sin embargo, en los textos originales aparece muchas más veces. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que se refiere a cómo comportarse en los textos originales es esta frase de Jesús, del autor, a Helen, que dice así, dice: hay formas de tratar a los demás en las que solo se ofrece una cortesía constante, incluso en las cosas muy pequeñas. Es un hábito muy curativo de adquirir.
Hay formas de tratar a los demás en las que solo se ofrece una cortesía constante, incluso en las cosas muy pequeñas. Es un hábito muy curativo de adquirir. Y además, en esta frase hay un verbo que está enfatizado, que Helen cuando lo escribe en mayúscula. Por lo tanto, es una palabra que esta voz interior, en este dictado interior, el autor, Jesús, enfatiza, y el verbo es tratar a los demás. Hay formas de tratar a los demás. Por lo tanto, cuando vemos ese tratar a los demás, estamos viendo una conducta implícita, ¿no? Además, estamos viendo en esta frase, por ejemplo, que se nos invita a esa conducta bondadosa, ¿no? Y que es un hábito muy curativo de adquirir, ¿no? Evidentemente, sin caer en el buenismo, ¿no? Que esto también es algo que veremos en los textos, ¿no? Esos matices. Más sí que en esta enseñanza hay una invitación a esa conducta bondadosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase, para aquellos que sigáis el curso desde hace tiempo, en un momento dado os puede sorprender, porque hemos repetido tanto que el mundo es un sueño, el mundo es un sueño, el mundo es un sueño. Incluso algunos habremos repetido muchas veces el comportamiento da igual, porque el mundo es un sueño, que de repente cuando vemos esta frase y además tiramos del hilo, vemos que en realidad hay unos matices que lo son todo y lo ponen todo en coherencia. También, y para finalizar, en este retiro hablaremos de 2 temas más, que son el mapa de la mente y la sexualidad. Ambos temas se encuentran en los primeros textos y, como el autor Jesús explica, nos allanarán el camino para comprender tanto nuestras conductas como la dinámica de obrar milagros. Será un regalo poder vernos y compartir esta experiencia con otros compañeros que asistirán a este encuentro, en el que se establecen vínculos, la verdad, que preciosos, y así como, bueno, pues también sentir la complicidad de este lugar sagrado que es la montaña de Montserrat, ¿no? Que es un enclave que ha acompañado a muchos buscadores peregrinos, facilitándoles la conexión pues con su propio corazón, ¿no? Pues es ahí donde encontramos a Dios y donde encontramos nuestro verdadero ser, nuestra verdadera voz. Así que nada más, os dejo este audio casi podcast. Os mando un abrazo. Deciros también que aquellos que no estéis fuera, bueno, por un lado, el contenido de este retiro va a estar dentro de ese retiro que vamos a hacer en México en marzo, porque en ese retiro fusionamos el primero y el segundo, entonces este contenido estará para aquellos que quieran venir a México. Y luego también deciros que este año estamos preparando esta formación en videocurso. Entonces calculamos que el año que viene todo esto también podrá estar en formato online. Así que nada más, os mando un abrazo muy grande, deseo que estéis súper bien y nos amo.